Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos dispuestos a informarles, a opinarles y a ponerles el cuadro de situación de cómo está el jardín de la corrupción de Pedro Sánchez, que está que le crecen todas las hierbas, las buenas y las malas. No hay hierba buena en un jardín de corrupción. Bueno, todo eso nosotros tenemos la voluntad de hacerlo con valentía y con rigor y dentro de un ambiente general de libertad. Eso nos distingue de las telepedros, las hay a saco, elijan, hay telepedros por ahí, por todos lados, que se reparten el dinerito ese que pagamos todos, ustedes y yo, de la publicidad institucional. Un escándalo, ¿verdad? 60 millones a finales de octubre. Ya les daré el dato a finales de diciembre, porque, bueno, que está el pedigüeño siempre pide y el que está dispuesto a dar, el que hoy coge vacaciones y se va a la Mareta hasta después de Reyes, que se llama Pedro Sánchez, el escandaloso Pedro Sánchez, pues ese no le viene de dar dinero suyo y mío a unos para que le hagan el gara-gara. Bueno, aquí eso no va a pasar. Les presento a nuestro primer invitado que tiene esa responsabilidad en el día de hoy, don Luis María Pardo. ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí. Presidente de Justicia Europa, con el que yo quiero abordar varios asuntos. Hoy el juez Ismael Moreno, aunque esto ya era bastante obvio que iba a pasar, ha decidido que la parte esa en la que el PSOE entregaba la lista de los que habían recibido dinero en metálico, los sobres, los billetes, chistorra y todo eso, eso es secretísimo, no secreto, secretísimo, porque no contento con declarar el secreto de esa actuación en pieza separada, dice que las acusaciones no tendrán acceso a esa información. Por la gravedad de los hechos. Por la gravedad de los hechos, sí, pero eso a mí no me conforma. Porque por la gravedad de los hechos viene o se forma esa pieza separada, secreta, además, con esa documentación que ha entregado el Partido Socialista y que vamos a ver en los próximos días. El secreto se ha establecido por el periodo de un mes. Entiendo de que el íter que va a seguir ahora el Instructores lo dará la Fiscalía solicitará el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Guardia Civil emitirá un informe respecto de esos pagos que han sido recibidos y en función de eso la Fiscalía procederá y actuará. Yo siempre he dicho que ese informe de la Unidad Central Operativa va a ser el núcleo esencial de esta investigación, puesto que si la UCO ve que existen errores en la contabilidad, lo voy a decir errores y no indicios de criminalidad, respecto de lo que ha sido aportado, el fiscal ordenará una serie de actuaciones y seguramente ahí se levantará el secreto. ¿Qué puede pasar? Horcajo, puede pasar que cuando se reciba ese informe solicite la Guardia Civil la entrada en registro en diferentes sitios para comprobar si hay un desfase de la contabilidad. Puede suceder también que puedan acceder a la sede del Partido Socialista para recabar más información o incluso en aquellas empresas que decían que les llevaban el dinero en efectivo para luego realizar los pagos. El caso de todo está abierto, Pan. todo está abierto. A mí no me parece en absoluto incorrecto, al contrario, que sea declarado secreto, que actúe el Ministerio Fiscal, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil y veamos lo que sucede en los próximos meses. Lo que yo tengo claro es que, como reconoció el presidente del Gobierno, ahí ha habido mucha gente que ha cobrado en efectivo y ahora tendrán que dar explicaciones del por qué y si coincide con la contabilidad del partido y con lo que tiene la Audiencia Nacional. Y con lo que maneja en el banco el partido. Que maneja, bueno, yo creo que es que el banco, el partido lo tiene en Ferraz, no lo tiene en el banco. Y a la vista está que bueno, tenían contratado una empresa de transportes de caudales para llevarse del banco al partido el dinero en metálico y luego meterlo en sobres y repartirlo, que es, como dice... Es cuanto menos curioso. Como dice por escrito el juez Ismael Moreno, una barbaridad. Y además, con una justificación que no es justificable delante de los telespectadores. Hoy en día las empresas y sobre todo las grandes empresas tienen tarjetas corporativas que son o prepagadas o que tienen unos límites en los cuales... La transferencia, que es lo que ha funcionado siempre... Eso hoy va a terminar. O tú justificas los gastos a través de las facturas correspondientes, que además ya se le imputan directamente a la empresa y te hace una transferencia a la empresa adjuntando los tickets. Desde luego, yo no me imagino una gran empresa de este país teniendo la inquisición fiscal que tenemos
en que llames a un servicio de dinero para que te lo lleven 1 millón de euros a la sede de, pues en este caso del Partido Socialista, pero que podría ser cualquier tipo de empresa, para tener además el dinero ahí para luego sobrar. Sí, y sí. luego tener un cierto problema de posibilidad de liquidez, ¿no? Pardo, este es el asunto que más nos ocupa y el que más nos preocupa, porque ahí hay una línea roja para muchos, que es que haya una imputación de financiación ilegal para el PSOE. Es temprano decir si eso puede ser o no puede ser, no nos compete, pero en cualquier caso hay muchos que están esperando que si eso se confirmara, pues dejarían de apoyar a Sánchez o correrían la línea roja, que ya lo han hecho varias veces, o sea que ya veremos. Hoy va Santos Cerdán al Senado. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha sorprendido de su declaración? A veces ha declarado cosas un poco estrafalarias. El Estado profundo que actúa contra mí porque estuve en Waterloo haciéndome fotos con Puigdemont. Bueno, ahí mete a la UCO, al Supremo, a su propio partido. Bueno. Tienen una... Y ha defendido a Leire Díez. Bueno, ha dicho que un poco de respeto, que no la llamen fontanera. Bueno. Que el llamar fontanera y tal. Me ha gustado, o sea, los silencios de Santos Cerdán y alguna de las frases que ha dicho, sobre todo al inicio, mejor solo que mal acompañado, sí. O incluso al senador del Partido Socialista le ha venido a decir algo así como: me está usted preguntando a mí sobre determinadas cosas y usted no sé... ¿Cómo puede usted preguntarme eso a mí? Deslizando, ¿no? Pues una aseveración cuanto menos dudosa de la conducta de ese senador. Y al final lo que ha venido a decir es que esto es una organización que se ha formado por parte de un Estado profundo, donde hay una cloaca judicial, cloaca policial, cloaca del Ministerio Fiscal, cloaca de todo. Mediática, porque repiten un relato que yo mismo... Mediática, pero ha obviado el responder a cuestiones elementales como es ese folio que descubre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el registro de Servinavar, registro donde, por cierto, se centraron las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y donde se encuentra ese documento donde se cedían esas participaciones de Servinavar o donde había una cierta relación comercial. 45% del capital con su firma. Y lo ha vuelto a negar, lo niega, dice que no es un documento oficial, que las grabaciones han podido ser incluso modificadas, alteradas, no sé si con inteligencia artificial o algo parecido, lo cual llama poderosamente la atención, porque la realidad es que en un informe pericial de la Guardia Civil, ya sea de un accidente de tráfico o un informe pericial, que yo por ejemplo tengo uno aquí, a ver, quien tiene que juzgar es el juez. Claro. O sea, lo que hace la Guardia Civil es aportar una serie de indicios y de evidencias de lo que están viendo o escuchando, pero al final que tiene que juzgar es el juez. Y claro, coger un párrafo de un informe pericial de 300 folios y decir, no, es que mire, es que ha dicho aquí que puede ser o no pueden decir ellos que no sean alteradas. Y, hombre, pero eso se dice en términos de presunción, eso se dice bajo unos límites que tienen los peritos de la Guardia Civil, en este caso el Servicio de Criminalística. Cuatro que han dicho que creen que no están modificadas. Claro, o sea, porque luego en los informes periciales... En un informe pericial tú no puedes coger un párrafo, tienes que tener el contexto de todo el informe pericial, porque claro, si a ti te preguntan, ¿usted puede aseverar al 100%? Hombre, vamos a ver, al 100% no, o sea, hay una serie de límites. Pero no apreciamos indicios de que se haya manipulado. Exacto. Bueno, por cierto, me ha llamado mucho la atención, no ha llegado a decirlo con esa claridad, pero él ha venido a decir que si hay financiación ilegal en el PSOE no ha sido en el periodo en el que ha sido él secretario de organización, que si acaso será con Ábalos, ¿no? Eso no lo ha llegado a decir. No lo ha llegado a decir, pero efectivamente ha sido una de las partes que han sido llamativas, ¿no? Conmigo no, pero yo no puedo decir lo que haya podido pasar en este partido cuando yo no era el secretario de organización, lo cual es bastante llamativo también. Bueno, con el tiempo que llevas recorriendo causas pestilentes del Partido Socialista y de algunos de sus más conocidos dignatarios, ha aparecido Zapatero en este horizonte de niebla de la corrupción socialista. ¿Tendremos que esperar a que Donald Trump tenga datos sobre los americanos, tengan datos sobre las andanzas en Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿O presumes que hay algo que es suficientemente claro en España que permitiría limpiar ese asunto dentro? Yo el tema de Zapatero lo veo todavía en una fase embrionaria. O sea, yo quiero ser muy cauto, muy cauto.
Lo que es evidente es que empiezan a haber indicios que empiezan a ser consolidados de lo que durante muchos años se ha ido diciendo, ¿no?, con esas relaciones con el narcodictador Nicolás Maduro, que ejercía de canciller, básicamente, pero sería cauto. Creo que hay una pieza secreta del juzgado de instrucción número 15, creo que es el momento de que se deje actuar a la policía, en este caso a la UDEF, que está actuando, y al juez instructor y a la Fiscalía Anticorrupción, que ha llevado un íter esa denuncia, que al final ha ido a parar al juzgado 15, y las últimas informaciones que están saliendo respecto de esas utilizaciones, ¿no?, que ha ido a un sitio de patrimonio nacional donde se ha reunido con una persona 3 días antes, una mochila con documentos. Un móvil de prepago para no ser lo que localizado. hacen los delincuentes del menudeo. Sí, sí. Es decir, el menudeo trabaja en España con esas formas. Un teléfono que luego yo tiro, una conversación en un sitio, un despacho donde hay ahí 50 empresas metidas en el mismo despacho, pero sería cauto, porque yo creo que Zapatero ahora mismo tiene una situación bastante complicada. Y te digo más, yo espero que ni él ni Pedro Sánchez acaben como Craxi en otro país que no sea España, en Túnez, fugados de la justicia española. Yo lo espero y además lo deseo. Bueno, pues Luis María, muchas gracias por la visita. Si no nos vemos, feliz Navidad, y seguiremos pendientes de las pesquisas que hay en los juzgados sobre la corrupción del gobierno y del partido de Pedro Sánchez. Vamos ahora a ver lo que dice Donald Trump, que explica mediante un tuit en la red esta que a él le gusta tanto, un tuit en el que ordena el bloqueo total de todos los petroleros que entren y salgan de Venezuela. Venezuela está completamente, pues ya lo sabéis, ¿no?, rodeada por la mayor armada del mundo, que es la suya, naturalmente, y vamos a bloquear, voy a bloquear, dice, el tránsito de estos petroleros que están entrando y saliendo. Ha justificado por qué se bloqueó el primero de esos petroleros, que tiene que ver con, con algún contacto de la compañía petrolera venezolana que cargaba ese petróleo en el barco con Hezbollah. Eso según la Casa Blanca, ¿eh? Cuidado, que aquí cada uno vemos a ver qué pasa. Y bueno, ya en Europa, en Francia están que trinan porque ha habido una operación, un ciberataque masivo al Ministerio del Interior. Y la verdad es que esto huele a que alguien quiere dejar clara la debilidad de algún país europeo relevante con una serie de documentos confidenciales que ahora no saben en manos de quién están. Pero bueno, este es un problema, digamos, a la francesa, y que los franceses resolverán. El gobierno de Emmanuel Macron tiene un problema serio con este hackeo de documentos del Ministerio del Interior francés. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a Ignacio Martí, que es responsable de Alianzas Estratégicas de Comunidad Solar. Y quiero preguntarle, porque él forma parte del equipo que está revolucionando la forma de acercarnos los españoles, los españolitos de a pie, a esa energía solar en España. Lo primero, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues quiero pedirte que nos expliques cómo funciona eso del autoconsumo remoto, que permitirá al que se apunte a vuestro plan disponer de unas placas solares, aunque no las pueda instalar porque no tenga tejado o porque otros vecinos no quieran instalarlas. Exacto. El autoconsumo remoto tiene dos objetivos. Uno, el principal, ahorro en energía, y el segundo, ser dueño de tu propia energía y que sea limpia. Y para ello lo que propone Comunidad Solar es poder adquirir esas placas solares y, como tú muy bien dices, sin necesidad de tener ningún tejado, ya sea porque no tienes tejado, porque vives en un piso, en una zona urbana, y aunque lo tengas a lo alto del edificio, aunque vivas en una zona urbana, pues ponerse de acuerdo con la comunidad de vecinos, pues ya se pueden imaginar todos ustedes cómo puede ser eso, ¿no? Entonces, lo que propone Comunidad Solar es tener sus propias placas, pero en vez de tenerlas encima, las tiene a cientos de kilómetros en grandes parques solares, y a partir de ahí, la energía que producen sus paneles
se le transporta directamente a sus domicilios y es la energía que consumen en el día a día y obviamente se traduce en el ahorro, en la factura de la luz, y que más o menos el ahorro puede ser hasta un 50% aproximadamente. Es un proyecto tecnológicamente muy avanzado porque yo si me apunto al banderín de enganche que me sugieres, voy a gastar la electricidad que mi inversión está produciendo en vuestro parque. Exacto. Date cuenta que una familia media puede ser unas 4 placas, ¿vale? Unas 4 placas pueden ser una inversión de 5.000 euros. Obviamente es un gasto importante para cualquier familia española, y más como están las cosas, pero date cuenta que al final, oye, la energía es un gasto que tenemos que pagar sí o sí, y una factura por 4 paneles, si no los tuvieras, serían más o menos 70 euros al mes. Y esto a los 40 años, que es la vida útil de las placas, son unos 16.800 euros. Le quitas esos 5.000 euros que cuestan las placas y te ahorras en 40 años 13.000 euros aproximadamente. No te haces rico, pero oye, tienes tu propia energía y aparte estás ahorrando poco a poco, piedra a piedra, hasta los 40 años que dura las placas solares, como si la tuvieras en tu tejado, vaya. O sea que la inversión se amortizaría en un plazo bastante corto, ¿no? A ver, ahora mismo con la energía el precio de la luz está muy bajo, ¿vale? Entonces ahora es un periodo de los más largos de los últimos 5 o 6 años, es decir, estaríamos amortizándolo si estuviera ahora mismo el precio como está muy bajo de la luz, sería más o menos unos 9-10 años. Sí, pero esto en 40 años Bueno. puede pasar muchas cosas, ¿no? Y si sube la luz, en este caso, cuando la mayoría de la gente que está alquilando energía pues quiere que el precio de la luz baje, cuando eres dueño de paneles solares, lo que quieres, te compensa que suba la luz. Y esto podría reducirse si sube la luz exponencialmente, es decir, pasaría de 9 a 10 años a 6, 7 años o 5 incluso. Los espectadores que nos están viendo ahora, ¿cómo pueden informarse sobre esta innovadora solución energética? Pues de 2 maneras, muy sencillo, comunidadsolar.es, si entran en internet, ahí verán nuestra página web, pueden meterse en una calculadora, meter las últimas facturas, el número de CUBs y les sale un presupuesto y un estudio totalmente gratuito. Y también, si tienen dudas, que es lógico que tengan dudas, pueden llamar al 980 28 12, 980 28 12 y ahí uno de nuestros asesores le atenderá con mucho gusto, incluso fuera del horario de atención al cliente. Nosotros guardamos la llamada y al día siguiente por la mañana o por la tarde nuestros asesores le llaman de vuelta. Muy bien, Ignacio Martí, responsable de Alianzas Estratégicas de Comunidad Solar. Muchas gracias por anunciarnos la buena nueva, podríamos decir, o la nueva que nos aproxima la libertad. Podemos ser libres en lo del tránsito eléctrico, que no es poca cosa. Gracias. Exacto, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos con nuestro recorrido por algunas autonomías, en este caso por la Comunidad Valenciana, porque el nuevo presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, se ha entrevistado con Sánchez esta mañana en la Moncloa. Ya estaría en Begoña haciendo las maletas, porque se han ido por la tarde a la maleta y hasta después de Reyes. Bien, como os decía antes. Bueno, una visita de cortesía del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, al presidente del Gobierno, y ha sacado algo que parece que le negaban al anterior presidente. No sé muy bien qué sentido tiene esto ahora, si es útil o no, porque ha pasado más de un año todo, pero como nos cuenta el propio Juanfran Pérez Llorca, se ha creado una comisión conjunta para la reconstrucción de la Dana. Lo primero que le he pedido al presidente del Gobierno de España es que esa comisión mixta de trabajo se tendría que haber puesto en marcha hace mucho tiempo y que le he pedido que se ponga en marcha. Y ahí sí que he recibido el compromiso firme del presidente del Gobierno en constituirla. Es una comisión mixta donde estará formada por el Gobierno de España, por la Generalitat Valenciana, por los pueblos afectados de la Dana. Yo también he pedido que esté la Diputación de Valencia, que ha jugado un papel importante también en las tareas de reconstrucción, y que en el caso del Gobierno de España pues sea el ministro de Política Territorial y en nuestro caso que sea nuestro vicepresidente tercero y el que sea sobre todo el señor Martínez Mus, que es el que ha llevado adelante más las tareas de reconstrucción.
Y de Valencia nos vamos a Cataluña. Vamos a ver imágenes de una operación policial de los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, que duró 3 horas y que tenía por objetivo el desalojo de un instituto, el llamado Instituto B9 en Badalona. Les recuerdo que el alcalde de Badalona es Xavier García Albiol, del Partido Popular. Bueno, hay otros municipios que se han sumado a esta iniciativa después del primer paso dado en Badalona. El Instituto B19 era el mayor nido de ocupas que había en Cataluña. Hubo momentos en los que había más de 500, este era un momento flojo en el que, por lo visto, había tan solo unas decenas de estos inmigrantes. Algunas organizaciones pues próximas a la idea de la ocupación como una cosa maravillosa han intentado impedir el desalojo, pero al final el desalojo se ha llevado a cabo y curiosamente han detenido a 18 inmigrantes porque tenían causas pendientes en varios juzgados y porque vulneraban la ley de extranjería. Se han identificado unas 50 personas, ¿veis? El apoyo que han tenido de algún sector INDEPE. Bueno, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, lo contaba de este modo. Esta desocupación no va contra nadie en función ni de su origen, ni de su color de piel, ni de su nacionalidad. Va contra una ocupación ilegal, una ocupación masiva que estaba generando problemas graves de convivencia, de inseguridad y de delincuencia. Badalona no puede ser ni va a ser refugio para la ilegalidad ni para comportamientos de personas conflictivas. Pedro Sánchez y sus socios de gobierno dicen que hemos de acoger a todo el mundo sin ningún tipo de control. Pues ahora le corresponde a Pedro Sánchez buscarles vivienda a estas personas. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os recuerde que termina el año fiscal y que si queréis hacernos alguna donación para beneficiaros como deducción fiscal en este año 2025 hay que hacerlo antes del 31 de diciembre. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuánto hay que...? Bueno, hay un mínimo, 250 euros. Ahí vale lo que muchos de vosotros habéis entregado antes como participación en el Club de Amigos del Toro TV, pero a lo mejor no alcanza. Y entonces, pues la donación tendría que ser de la diferencia de lo que hace falta y se tendría que hacer antes del 31 de diciembre. Cualquier duda sobre ese particular, 91 616 2464. Y os recuerdo la necesidad de apoyarnos, si queréis que esta televisión siga ilustrándoos mañana, tarde y noche, ayudándoos a interpretar las cosas que pasan con esa visión y ese sabor que os gusta. Pues luego hay otra forma de ayudarnos, que es incorporaros al Club de Amigos del Toro Televisión, que se soluciona en 5 minutos a partir del contacto con el mismo teléfono que he dicho antes. Nos vamos a publicidad. RAICEX es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, una organización que agrupa 22 asociaciones de científicos e investigadores españoles en 38 países con más de 4.500 miembros por todo el mundo. RAICEX celebra este miércoles y mañana jueves un evento para fomentar el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Fundación Areces. Nos lo cuenta Alba Sánchez. 38 países y 4.500 científicos se reúnen hoy aquí, todos por una misma idea. La Fundación Areces acoge el evento de RAICEX, donde científicos de todo el mundo van a hablar de futuro, de proyectos y de oportunidad. Una jornada repleta de mesas de debate donde hablaremos de cómo se tiene que vincular, de cómo se tiene que reforzar la ciencia en España. Además, esto no solo es un congreso, no hablamos de una cumbre política, hablamos de una gran cantidad de talento español que normalmente trabaja fuera y que se reúne hoy aquí para pensar cómo influir dentro. Bueno, pues vamos a abrir nuestra mesa de análisis político, de momento con un solo invitado, porque estamos 3 minutos por delante del horario previsto. Don Javier Pérez, diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por invitarme una vez más, encantado de venir. Un placer. Vamos a ver, ¿qué te ha parecido? No sé si has visto a Cerdán en el Senado. ¿Qué te ha parecido, grosso modo, lo que ha venido a contar?
Bueno, yo creo que ha estado a punto casi de decir que no está en la cárcel, ¿no? O sea, miente todo y lo desmiente todo. Mi mujer no se llama Paqui ni es la más conocida. No, le ha faltado eso, decir que no, si yo no estoy en la cárcel, vengo de la playa. No, o sea, es ya de vergüenza, ¿no? Incluso también hay que decir que el que me ha encantado sobre todo ha sido el portavoz de Vox, que ha sabido pues bueno, responder bien cuando le estaba preguntando y Cerdán incluso le preguntaba a él, ¿no? Y le decía, pero oye, que es que te estamos preguntando a ti, ¿no? Pues mira, vergonzoso, no ha sabido, o sea, no solamente es que no responda a las preguntas que le hacen estamos hablando de una comisión en el Senado, ¿no? O sea, que no es, o sea, no es una entrevista que le esté haciendo un amigo o una conversación en un bar, ¿no? Es una cosa seria. Entonces, no solamente es que no haya respondido, sino que además, pues en lo que ha dicho, pues ha mentido, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y que el Partido Socialista esté tan empeñado en ocultar pues todo lo que está pasando muestra claramente la intención que hay en el Partido Socialista detrás de todo esto, ¿no? Tenemos ahora mismo el gobierno más corrupto, el partido más corrupto, con su número 2 en la cárcel, el que ponen para sustituir el número 2 en la cárcel, todos los casos que estamos viendo de acosos sexuales de tantos trabajadores, esto es una mafia que hay que acabar con ella, ¿no? Y que se ve que no solamente es cosa del sanchismo y de Sánchez, ¿no? Que viene de Zapatero, de toda su época, y hay que, pues bueno, ojalá acaben todos en la cárcel, no solamente Cerdán y Ábalos, sino que veamos realmente a toda la mafia socialista y que le saquemos de todas las instituciones, de todos los gobiernos, y que ojalá desaparezca el Partido Socialista, que es lo que necesita España. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que ha dicho en su comparecencia Santos Cerdán, que no ha querido entrar al trapo de asuntos concretos, se ha referido en términos muy generales a que, bueno, que él es inocente, que lo jura por Snoopy, todas estas cosas que se suelen decir cuando uno pasa por el Senado, donde no hay obligación de decir verdad como testigo, ni como imputado le van a escuchar. 5 meses lleva en la cárcel, dice, alguna cosilla ha dicho, por ejemplo, que ha dado a entender que en su partido también hay gente interesada en perjudicarlo. Y eso es una novedad. Aunque, bueno, contento no está con el partido, porque, entre otras cosas, ha dicho eso de que más vale solo que mal acompañado, cuando le han reprochado, oiga, ¿no tiene usted mucho fan aquí del socialismo y tal? Luego se ha enfrentado con un preguntador socialista vasco que le decía, bueno, oiga, vamos a ver, usted... prestigio, la decencia, la honradez, meter la mano y le ha venido a decir, ¿usted a mí lecciones de qué? ¿Me va a dar usted a mí? Algo sabían los dos, uno de cada el otro, que decía aquel. Vamos a escucharle. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Se investiga a varias personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía. Ustedes han construido un relato que se repite y se repite, aunque uno ya está acostumbrado a escucharlo. Como que soy socio de la empresa Servinavar, algo que es absolutamente falso. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero mejor en solo caso... que mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado. En los 7 últimos años el Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente. ¿Conoce usted algún vínculo del señor Zapatero con el rescate de Plus Ultra, señor Cerdán, por cierto? ¿Usted trataba con Coldo o trató en alguna ocasión asuntos relacionados con empresas, contratos o adjudicaciones públicas? No, sí, no sabe usted, no contesta. Bueno, antes de empezar a hablar a galope tendido sobre Santos Cerdán y lo que ha podido contar allí, permítanme que les presente a José Virgilio Menéndez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Ahora ya sí, nos concentramos en el papelón de Cerdán, que podría haber pasado por allí sin contestar nada, porque simplemente con decir que es un caso penal y que no quiere pues, entrar en materia, pues ya está, ya hubiera cumplido. Pero sí ha querido entrar en materia. Ha contado un relato pues un poco difícil de creer, en el que él dice, oiga, que los audios que le incriminan están hechos con inteligencia artificial y con tecnología de no sé qué año y tal. Hay 4 peritos de la Guardia Civil que dicen que no se han manipulado esos audios, pero bueno, y que el contrato que encontraron en Servinavares y que le hace como copropietario de la compañía constructora de Las Mordidas, que es falso, que él no tiene ni un euro puesto en Servinavar. Entonces, ¿el contrato qué sentido tiene? Bueno, eso ya se lo contará el juez, que seguramente tendrá mucho interés en conocer todo esto. Pero lo más espeluznante es la historia que él cuenta. Resulta que todos le tienen manía, el Supremo, la UCO, la prensa, el PSOE, todos le tienen manía.
¿Y por qué le tienen manía? Entonces, la cosa, esto de 5 meses en la cárcel son muchas noches de soledad allí, ¿no? Dice que hay un estado profundo que está resentido con él, y que él lo empezó a notar desde que vino de Bruselas de hacerse una foto con Puigdemont, y que a partir de ahí, que ya se lo advirtieron, pero que a partir de ahí lo notó tanto, que ahora van todos a por él. Es la que ha salvado a Leire Díez y ha salvado a la Paqui, a su mujer, la más conocida en el Corte Inglés. Bueno, pues bien, todo está bien, esto que las familias se protejan está bien. José Virgilio. Bueno, pues escuchando un poquito lo que ha dicho Santos Cerdán, a las instituciones que ha señalado son las que nos garantizan el Estado de Derecho, son las que funcionan y las que están actuando bien. Supremo, Senado y UCO. Senado que investiga, Supremo que les está llevando para adelante y la UCO que es la que está confirmando todos los indicios como pruebas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Santos Cerdán no es ese pobrecito hombre de Navarra que llega a Madrid. Este ha sido el hacedor de los grandes pactos. Este ha sido el que negoció con la batasuna más dura de Otegi en el año 18 y antes. Y este es el que ha seguido ofreciendo, a saber lo que ha ofrecido para que Puigdemont fuera un aliado fiel. No tanto como Batasuna, que es el aliado más fiel que tiene Pedro Sánchez, pero desde luego es el gran hacedor de los pactos. Bueno, lo primero, no está en la cárcel por haberse reunido con Puigdemont. Ojalá, ¿no? Ojalá realmente el haberse reunido, haber colaborado con un prófugo de la justicia, ¿no? Podría considerarse de delito, ¿no? En este país y ojalá ese fuese el motivo, ¿no? De que, para él y para todo el gobierno, ¿no? Haber negociado con toda esta clase de gente, ¿no? Pero él está en la cárcel por lo que está. Está en la cárcel por los casos de corrupción que asoman al partido socialista, ¿no? Entonces, que nos venga ahora intentando dar pena, ¿no? Para, pues bueno, no sé si ha visto que es la estrategia de Pedro Sánchez, no sé si él se va a poner también en los pómulos, se va a poner aquí algo para que, no sé. Me parece vergonzoso, ¿no? Todos han hecho lo mismo en las primeras pasadas de esto, que además tiene poca enjundia, lo del Senado, pues mentirá borbotón y luego ya lo que me demuestren ya se verá. Por cierto que entre las cosas que ha contado dice que financiación irregular, dice, no, mientras yo era secretario de organización, no. Antes no pongo la mano al fuego, lo cual es un patada a seguir a Ábalos impresionante, pero bueno, oye, ahí estamos, ellos son así y así seguirán, que decía Alaska, pero seguirán hasta el último día, no tengáis la menor duda. Impresionante, pues hombre, poco de lo que ha dicho redundaba en la idea de su inocencia. Ha dicho unas cosas tremendas. La UCO, el Senado, el Supremo, la prensa, todos están contra mí, incluso algunos en mi partido. Pero el argumentario que él tiene, es decir, han vulnerado mis derechos fundamentales porque han hecho una investigación, él no ha llegado a decirlo, pero quería decir prospectiva, entran buscando en mis dispositivos cosas sin saber qué es lo que buscan y sin aclarar qué delito persiguen. Eso es falso. En el auto que te manda a la cárcel dice perfectamente cuál es el delito. Y lo de hurgar en tus dispositivos es lo que le pasa a cualquiera. A cualquiera al que le investiga la UCO, a cualquiera al que le investiga el Supremo, a cualquiera. Incluso ha hecho ahí un regate un poco extraño, porque se le debe haber olvidado que él dimitió como diputado. Porque ha dicho, oiga, que están investigando a un diputado. No, a un diputado ya no, porque, en fin, anda que no fue rápido en salir del Congreso y en salir de los cargos institucionales de su partido. Digo yo que alguien lo empujaría a hacerlo, ¿no? O que no lo haría motu propio. Yo creo que lo hemos hablado más de una vez en esta mesa y los espectadores lo saben, que así como Ábalos tiene esa vida licenciosa y todo el mundo sabe y se imagina dónde ha ido el dinero, de prostitución, de sustancias, de inversiones en el extranjero, Cerdán aparentemente llevaba una vida más austera. Era un monje, decía alguno por ahí. No sé si tanto, pero desde luego, la vida más austera, excepto los excesos de su paqui comprando, este hombre tenía más bien la pinta de saber los secretos de la gran casa, la supuesta financiación, dónde estaban los fondos y demás. Yo creo además que, también lo hemos hablado, que su permanencia en prisión
ha sido para ver si colaboraba, porque yo creo que, evidentemente, como usted bien insinúa, maledicentemente, esto llega a un pacto con el PSOE de decir, oye, no podemos hacer lo mismo de Ábalos, tú dejas el escaño, te vamos a proteger, en instituciones penitenciarias te van a dar cierto trato favor en la prisión. Todo eso está hablado, pero claro, ha hecho mucho frío y las ha visto muy canutas de pasar las Navidades, aunque ahora esté fuera, la perspectiva que tuvo de pasar las Navidades dentro, yo creo que en términos coloquiales se está ablandando. Entonces vamos a ver cómo termina esto, porque yo creo que en esto, como en todo el gran caso PSOE, estamos todavía empezando. No, efectivamente se está empezando. Todos pensábamos que el número uno de la trama pues era Sánchez y tú sabes si no es ZB, ¿no? También estamos viendo, ¿no?, lo que vemos todas estas semanas. Ahora iremos. Parece, ¿no? Pero efectivamente Ábalos no es... Claro, o sea, perdón, sí, el Cerdán es el secretario general del partido. O sea, no es como el otro que era secretario general, pero era además ministro, ¿no? Mientras que a uno se le persigue por también cosas relacionadas más con el gobierno, Cerdán son cosas más del partido, ¿no? Y por supuesto que el partido ha tenido financiación irregular, pero vamos, es un partido que no hay más que ver su historia criminal desde su fundación, que la celebraban muchos diputados del Partido Socialista hace poco, pues bueno, ha sido porque ellos el concepto que tienen de la democracia es que no gobierne el resto. El concepto que tienen de la democracia es que el poder en sí es un fin, no es un medio para hacer un bien común, ¿no? Es el fin. Entonces, se tiene que permanecer en el poder. Por eso, Sánchez no va a convocar elecciones. Ojalá las convoque, pero no va a convocar porque ellos están anclados en el poder. Y Cerdán era parte de eso, que no me venga ahora diciendo que son cosas particulares y cosas que no sé. No, era parte de la trama. Bueno, no es ni mucho menos lo más importante, pero en el jardín de la corrupción de Pedro Sánchez hay una hierbita que no teníamos controlada y hay que pasar por ella a ver si crece o no crece la hierbita adecuadamente. El que es candidato del PSOE a las elecciones de Extremadura, que se celebran el domingo, ya les digo que habrá un especial de elecciones naturalmente en esta casa a partir de las 8 de la tarde y que daremos aquí los resultados, los comentarios, todo lo que convenga, como no podía ser de otra manera, porque ya vale de minusvalorar a algunas autonomías. Bien. Hoy hemos sabido que el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo incluso le prestó un piso oficial en el puro centro de Badajoz al hermanísimo, el flautista de Hamelín. Digo lo de Hamelín porque teóricamente vivía en Portugal, era residente fiscal en Portugal, pero para que se pudiera ocultar mientras se investigaba, este gran amigo que es Miguel Ángel Gallardo le llegó a prestar incluso un piso oficial. Cuando digo oficial, quiero decir que lo pagan los extremeños o los españoles. No sé si era de la Diputación o era de la delegación del gobierno o de quién era, pero desde luego no lo pagaba Gallardo, desde luego no lo pagaba el hermanísimo, el que aparcaba la autocaravana en la Moncloa y su mujer japonesa, Matsumoto, usaba las ambulancias del cuñado para ir a las consultas cuando estaba embarazada. De ese quiero yo que volvamos a hablar. Esto es interesante, ¿eh? Lo de Badajoz, siendo que es probablemente el grano más chiquitín que afecta a Pedro Sánchez ahora. A ver, siendo, como has dicho, el grano más chiquitín que le afecta, es un claro ejemplo de nepotismo. El señor conocido como el Batutas es que lleva escondiéndose, por lo que sabemos, en muchos sitios. O sea, para ser una persona supuestamente honrada, lleva una vida de fugitivo bastante curiosa. En cualquier caso, yo creo que hay que analizar el fenómeno de Gallardo, que no tiene nada que ver contigo, Javier. Yo creo que aquí Sánchez ya, como ya le da absolutamente igual todo en la deriva, ha dicho, voy a poner el peor candidato que tengo, evidentemente pagando favores, voy a poner el peor candidato que tengo en una tierra que tradicionalmente ha sido mía, para el cual es mi suelo electoral. Ha cogido a un tío con pocas luces, que está procesado y camino al banquillo, que ha estado en todos los tratos de favor, que ha hecho la guarrada que hizo de correr lista para entrar él y aforarse. Y que cuando le vemos, he dicho de pocas luces, vemos que no tiene ni dialéctica, ni formación, ni fondo intelectual, ni nada. Entonces yo creo que está frivolizando con los extremeños al decirle a los votantes supuestamente progresistas, decir, os pongo al peor.
Bueno, digamos que la explicación es fácil. La explicación es, si yo... Vamos a ver, a este le voy a convencer prometiéndole que será senador y por lo tanto su causa saltará de jurisdicción en los juzgados. ¿Y por qué me interesa que vaya este y no alguien que pudiera sacar mejor resultado? El resultado del PSOE allí le da igual. Ahora bien, hombre, si después de haberse encumbrado a la Secretaría General del partido, él elige a otro y le pone al frente de la lista, es como reconocer, antes de que lo hagan los juzgados, que será en mayo, es como reconocer que algo hizo mal su hermano y que merece ser condenado en el juzgado. Y por lo tanto, pues deja seguir que sea Gallardo. A Gallardo le premia, le paga con ese cargo de senador, que consigue tampoco gran cosa, porque si se cree que el hecho de aforarse y que te juzgue el Supremo es una ventaja, que le vaya preguntando a Álvaro García Ortiz si es una ventaja o es un inconveniente. Yo creo que es un disparate todo. Y yo creo que es una frivolidad y una falta de respeto a sus votantes en Extremadura. Porque al final, para ser senador, supongo que será como autonómico, será como la Asamblea de Madrid. No tienes que ser el 1 ni el 2 en la lista. No. Cualquier diputado en la Asamblea extremeña. Pero estéticamente se hubiera leído de ese modo. Y como en Moncloa lo que manda es la familia Sánchez, pues... Es que ya se ve que no solamente es nepotismo, sino que es que no diferencian lo que son las instituciones, lo que es el dinero público, lo que es el bien público, de lo suyo. Y para ellos ya todo lo público y todas las instituciones están para su uso y disfrute, ¿no? Ese es el concepto y por eso a mí, efectivamente, aunque esto es una mota dentro de la corrupción del Partido Socialista, es muy significativo, ¿no? Es muy significativo cómo actúan. Es que es el hermano del presidente. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejan? Es que es el hermano del presidente dando órdenes a un varón suyo extremeño para que proteja a su hermano, que es que no estamos hablando de un asesor perdido en un ayuntamiento, en un municipio que no sabes ni quién es, que no, que estamos hablando de una relación muy íntima dentro del gobierno, que utilizan, que tenemos un piso aquí, pues que se esconda, si también, total, se está escondiendo en la Moncloa, pues qué más da un piso oficial en Badajoz. Yo creo que los extremeños están muy hartos y los extremeños lo van a ver y se van a volcar este domingo en las urnas, ¿no? Ojalá realmente el Partido Socialista obtenga el mayor castigo electoral este domingo, o sea, el mayor castigo, y ojalá no les dé los resultados ni para obtener ese senador. Creo que sí, pero porque tienen esa base, ¿no? Pues comprada y tal, porque yo estoy convencido que también muchos de los extremeños que votan al Partido Socialista pues lo harán por desconocimiento, ¿no? O porque pues habrán creído pues todos los bulos de esto de que la justicia va contra ellos, por tal. Pues ojalá puedan despertar, porque estoy convencido que la gran mayoría de los votantes pues también son gente de bien y gente que quiere lo mejor para su país. Pues ojalá castiguen al partido, o por lo menos que no voten, ¿no? Y que realmente se quede hasta sin el senador este domingo. Pues sí, ojalá. Alguien quería hablar en la mesa, creo que ambos, querían hablar en la mesa de Zapatero. Zapatero ya ayer os contamos que dijo que no, que primero dijo que no, luego dijo que sí, que alguna vez quedaban para ir a correr con Julio Martínez, de los intereses venezolanos, que luego parece que algo tenía que ver como testaferro en Venezuela de negocios del propio Zapatero. Hoy esas negativas, pues algunos se las han creído y otros como que tampoco, tampoco se las creen, ni esa ni ninguna. Pero bueno, en cualquier caso, hoy el mismo periódico que desveló ese encuentro en El Pardo entre ambos a las 8 de la mañana, ese paseo largo, con documentos, cuando uno sale a correr normalmente documentos no lleva. Cuando uno queda con un amigo normalmente no es a las 8 de la mañana. Para correr se va vestido de otra forma, eso ya llegará porque hay fotos de todo esto, ya os lo anticipo. Pero hoy hemos conocido que para quedar con este tipo, al tipo le intervinieron sus comunicaciones, así que fue detenido 72 horas después del encuentro en El Pardo, ¿verdad? Bueno, pues claro, en las comunicaciones del caballero Julio Martínez ha aparecido un teléfono con el que Zapatero entraba en contacto con él. ¿Y por qué entraba, si es una cosa usual, con un amigo con el que me voy a correr, José Luis Rodríguez Zapatero? Entonces, ¿por qué le llamabas con un móvil de prepago? ¿Qué es lo que hace la delincuencia organizada? ¿Para que no te localicen? Uno de esos Nokias que algunos llevan
y que sirve, como no está ni en 5G, ni en 4G, ni en 3G, ni en 1G, pues eso no lo localizan. No lo localizan, sino es que no intervienen el teléfono de aquel con el que tú comunicaban, que entonces se descubre que tenías un móvil prepago para hablar con el tipo este. No es nada normal, ahora en fin, ¿cómo lo veis? Yo lo veo terrible. Lo veo terrible. Una persona que ha alcanzado la más alta magistratura que en un país, que puede ser presidente de gobierno, se está comportando como un mafioso. El tiempo dirá si realmente es un mafioso. Pero su comportamiento, esas citas, buscar donde no está geolocalizado, donde no hay cobertura, los documentos, recientes inversiones inmobiliarias, que en estos momentos que la vivienda está tan cara, él está comprándolas casi a pares. La propia dinámica empresarial de sus hijas, que parece más bien también de testaferro, como con este detenido que ha habido. Yo a mí lo que me preocupa de todo esto, el famoso Bambi, que la gente se reía de él, ha devenido en un chacal de las finanzas y del negocio. Y lo más duro de todo es que este hombre sigue jugando el papel del Estado español en el extranjero. Esa situación que hay de dictadura, que ya no es encubierta, sino directamente abierta, la dictadura de Venezuela, no gratis tampoco, está siendo protegida a nivel internacional por Zapatero, y Zapatero está haciendo de lobby para que Europa no esté cargando contra la dictadura. Acordémonos, el resultado de aquellas elecciones era 70-30. Edmundo González había ganado las elecciones 70-30, es un verdadero disparate. Y recordemos otra cosa, que es que a nosotros aquí en la mesa, pues bueno, lo comentamos y ya está, pero hay más de 20 prisioneros españoles por motivos políticos, sin juicio, aislados. Hoy lo oía en la radio, 2 bilbaínos acusados de montar para el CNI un atentado contra Maduro. ¿Ustedes se imaginan lo que le pueden estar haciendo a esta gente en la cárcel? Sin ningún derecho, sin una vista previa, desprovistos de toda la protección, que es lo triste del Estado español, que la embajada no les ayude. Y que recordemos que hubo un embajador anterior, Morodo, que no acabó en la cárcel por un olvido casual de estos y un error de la justicia de estos que a veces se cometen. De esos clamorosos. Sí, pues efectivamente, ojalá veamos a Zapatero en la cárcel, y ya no solamente por enriquecimiento personal, ¿no?, o por corrupción tal, sino realmente por actitudes mafiosas, ¿no?, y por organización criminal, y por realmente, porque esto es una actitud mafiosa, o sea, que no es justificable. Yo ahora mismo creo que no sabría ni dónde comprar un móvil de estos de prepago. No es fácil, no es fácil. Se consiguen por internet. Claro, es que viven, o sea, son cosas ajenas al día a día y a la normalidad del que estamos. Y como tú dices, que solamente lo hacen las organizaciones mafiosas que quieren delinquir y que quieren hacer que no se note, ¿no? Pues mira, pues al final tenemos una Guardia Civil que lo encuentran, ¿no? Perdona, y tú que vives en un municipio al lado del mío, ¿tú sabes de tu municipio, del mío, qué zonas no están libres de cobertura? Porque es que yo no las sé. Es más, yo que me encanta caminar por el Pinar de Las Rozas, donde yo vivo, voy, si lo puedo decir, Javi, que es vecino de Majadahonda. No, yo también vivo en Las Rozas, también en Las Rozas. Vale. O sea que... Digo, caminando en la Roda Baja, yo no sé dónde está fuera de cobertura el móvil. Sí. Y si salimos a andar o a correr, salimos con los cascos y ya está, con ningún papel oficial. No con el Nokia ese de nada. Y por supuesto también todas estas cosas nos hacen pensar que no es una cosa individual. Esto no es una cosa ni siquiera de Zapatero, ni siquiera de Pedro Sánchez, es que es la mafia socialista, es que es un entramado donde uno de los dos será el cabecilla, pero hay muchos implicados. Esta gente tiene asesores, esta gente tiene equipos, esta gente... Y acordémonos, si me permitís también, que cuando acabaron el gobierno y dijeron varios que se iban a dedicar a las actividades de lobby, Zapatero tiró para el mundo hispano, que es donde había tejido buenas relaciones, pero para África tiraron José Bono y Moratinos, que por lo que parece tampoco les ha ido mal en la vida. Por lo menos las hijas de Bono no se las ve trabajar. Bueno, eso yo creo que tiene que ver en el Caribe bastante fundamental. También en el Caribe. Sí. Bueno, pues entonces creo. Pero vamos, han hecho labores de lobby en África y eso se sabe. Sí, en varios países. Vamos a hacer una pausa de publicidad, 2 minutos tan solo, volvemos enseguida y nos vamos de las plantitas menores que han crecido en el jardín de la corrupción a una especie de chumbera enorme que da unos pinchazos.
que duelen en el alma socialista. Es el Me Too, los abusos. Hay un caso nuevo, en fin, hay cosas que ahora lo vemos. Hoy, lo siento, pero Pedro Sánchez no está pendiente del programa. Hoy está ya subiendo al Falcón para irse a Lanzarote a pasar unos días hasta después de Reyes. Adiós. Hasta luego. A pensar allí en las cosas, en el jardín, cómo me crecen las plantas de la corrupción, tengo que echar abono en esta o en la otra. Hay una planta cada vez de proporciones más descomunales. La planta de las que denuncian, siendo militantes del PSOE, abusos. Ahora le llaman abuso laboral, pero hay una delgada línea entre el abuso laboral y el abuso sexual. Y parece que, en fin, eso está ahí. Son 7 los casos que conocemos, 8 con uno que hablaremos después de él. Pero lo importante que quiero que conozcan es que la guerra abierta ahora está entre la gente que ha sido o que son amigos y colegas de los que han sido señalados con el dedo en el partido, que dicen que si fuera alguien de Moncloa, bien que estaríais trabajando para protegerlo, pero cuando es alguien del partido, como a Sánchez del partido le importa una higa, véaselo de Extremadura, pues hay que se frían en su propio aceite. Eso es lo que piensan puertas adentro del PSOE, que si el caso no es de Moncloa estricto ámbito de colaboración con el presidente, pues no te van a ayudar en nada, ni te van a apoyar en nada y te van a dejar caer a peso. Vamos a verlo. Si lo que pretendía el presidente del Gobierno era calmar las aguas, hizo totalmente lo contrario. Los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. El goteo constante de denuncias por acoso sexual ha provocado una fractura enorme entre Moncloa y Ferraz. El sector feminista del PSOE considera que la gestión está siendo nefasta con las militantes. Ahora no pueden evitar pensar en todos los supuestos que podrían darse mientras estas denuncias no paran de salir. Lo que realmente alimenta el enfado y la preocupación es qué pasaría si este acoso ocurriera en Moncloa y las afectadas no fueran socialistas. ¿Las víctimas quedarían en un limbo? ¿Cómo deberían proceder? Desde el PSOE están dolidos porque toda la culpa recae en el partido, cuando todo empezó en la Moncloa hace 5 meses, con las denuncias contra Paco Salazar. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE dijo que acompañarían a las mujeres militantes en los procesos judiciales, que tienen el canal antiacoso y que les dan la seguridad para que denuncien. Las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos. Es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Pero ahora las militantes se preguntan, ¿quién lo hará con aquellas que no son afiliadas? El mensaje que intentan trasladar de tranquilidad mientras los casos de acoso sexual estallan no convence internamente. En Ferraz hablan de ficción, dicen que el descontrol interno es total, que ya no hay ningún tipo de orden y advierten, habrá más casos y denuncias de acoso. La secretaria de organización no se libra. Rebeca Torró se negó a llevar a la Fiscalía las denuncias contra Paco Salazar y dentro del partido lo comprenden porque, al fin y al cabo, ella es muy amiga de Salazar. Consideran que todos estos comportamientos hacen que se antepongan los intereses del Gobierno a los del PSOE. Y aseguran que lo único que tendrán cuando se vaya Pedro Sánchez será Ferraz, pero a él no le importa nada, con tal de seguir 5 minutos más en Moncloa. Eso lo dicen desde su propio partido. Que van a salir nuevos casos. Mira, ya hay uno más, ya hay otra hoja nueva en la chumbera, esa que pincha tanto, la de los higos chumbos. Ha saltado la cosa en Baleares, donde un personaje muy relevante, el hombre de confianza de la presidenta de Baleares, que se llama Iago Nogueruela, portavoz del PSOE en el Parlamento de Baleares, hombre fuerte del partido allí, bueno, pues tiene una denunciante que es una militante del Partido Socialista de Baleares. Y esta militante está hasta el gorro, porque se ha presentado a denunciar esto a 3 instancias del partido, 1, 2 y 3, y en las 3 le han dado largas, lo han entretenido, le han echado un poquito de arena, un poquito de cal, a ver si desaparece el problema, no han hecho nada. Y bueno, como está el patio como está, pues esta señora, esta militante socialista, ha decidido pues hacer algo para que se conozca el caso.
Todavía no sabemos si a este lo cesarán de inmediato o lo mantendrán unas horas ahí a la parrilla, como a San Lorenzo, a ver si cambia la idea. Pero este es un asunto de enorme enjundia sobre el que hay muchos rumores que seguro que habéis oído y que, si son verdad, pues vamos a tener unas fiestas complicadas con algún caso más que afecta a algún personaje bastante relevante en el PSOE. No está saliendo la pedrea y el día 22 la lotería. Cae el gordo. El gordo. Cae el gordo. Esto es insoportable, la verdad. Es que además vemos lo vulnerables que han sido estas mujeres que lo han denunciado y nadie les ha hecho ni caso por proteger a toda esta serie de babosos y de, cuando no, agresores sexuales. Esto pasa como en la corrupción. Si Sánchez se rodea de corruptos, tiene pinta que es un corrupto. Si se rodea de babosos, tiene pinta de que es un baboso también. Al final, el otro día se comentaba, ¿no? 4 iban en el Peugeot, cuando acababan esos mítines en cualquier pueblo de España, de carretera, a saber dónde cenaban y dónde hacían sus cosas, y que supongo que no iban hablando de cambio climático. Quién sabe si un día el señor Koldo nos saque unas grabaciones que yo creo que van a ser muy soeces y muy asquerosas, porque todo esto nace que este clima lo ha favorecido Pedro Sánchez. Yo incluso iba más, o sea, que es que no solamente es Pedro Sánchez, es que son los socialistas. A mí que me vengan diciendo el ala feminista de los socialistas, pero ¿qué feministas? ¿Qué feministas, no? Es decir, no hay ninguna feminista en el Partido Socialista, es decir, deberían pedir que se cierre eso, ¿ya? Si es que las mujeres no han estado peor nunca en la historia en España desde que gobiernan estos. No solamente ya que han descarcelado a miles o sea, con todas sus leyes, que no solamente que ahora también quieren traernos, pues bueno, nos traen una inmigración que en sus países de origen no respetan a la mujer como un igual, ¿no? Y les quieren imponer una cárcel de tela, pero es que ahora vemos que también por toda España, por todo el territorio español, hay casos de acoso sexual y abuso sexual de socialistas, que no solamente es que estén y que, oye, que el Partido Socialista lo condena y en minuto cero los expulsa, porque eso, si lo hiciesen, pues bueno, podríamos creernos que realmente pues se creen esto que promulgan. Pero es que lo ocultan todos, que es que estos casos están saliendo porque saltan a la prensa y porque las propias víctimas, cansadas ya, lo publican en la prensa. Ojalá empiecen todas a hacerlo y vayan a la prensa, porque es que lo que está pasando no es el propio Partido Socialista. Ninguno de estos 7 casos es que el Partido Socialista lo haya denunciado motu propio. Y es que además, si me permites, añado a eso, el famoso Salazar que se nos pasa por encima. Paco Salazar iba a ser nombrado secretario de organización en la sombra, iba a ser el factotum del Partido Socialista. Y es un periódico de izquierdas, casualmente. Yo por eso decía antes que esto es fuego amigo, muy típico de final de ciclo. Con esto están ajustando las navajas y estas reyertas que se están produciendo al amanecer. Es un periódico de izquierdas el que se carga a Paco Salazar. Porque Paco Salazar, que era sabido por todo el mundo en Moncloa cómo era, tenía el despacho 1 metro más allá del presidente de gobierno. Es decir, esto se favorece, este clima, este ecosistema se crea. Y el responsable, insisto, es el presidente de gobierno. Bueno, pues ¿qué se creen? ¿Que no hay más plantas en el jardín de la corrupción de Pedro Sánchez? Sí, hombre, sí. Y las hay que son carnívoras. Este es uno de los casos. Hombre, mira, vamos a ver. Puestos a tener una trama para distraer comisiones irregulares sobre ayudas y créditos de la SEPI a empresas, que es lo que parece que afecta a Leire Díez, a Vicente Fernández, que fue año y medio presidente de la SEPI, y a Anchón Alonso, pues digo yo que al menos ponerle un nombre que permita cierto despiste. Pero es que, hombre, si tienes un tinglado de esos en la calle Serrano de Madrid y le pones de nombre Mediaciones Martínez, pues chico, es que la cosa tiene... en un año, Mediaciones Martínez multiplicó por 10 sus ingresos. Claro, así no me extraña nada la cosa. Por cierto, en un piso en el que había radicadas 50 empresas diferentes y desde luego, pues por ahí se distraía el dinero de las coimas que algunos cobraban para obtener beneficios y favores del SEPI o de la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales, un pedazo de monstruo
pues que nunca había dado un ruido, nunca había dado un quebradero de cabeza, hasta que entraron estos con el ánimo de expoliarlo. Y aquí hay un añadido interesante. María Jesús Montero, que es la vicepresidenta y ministra de Economía, de la que depende la SEPI, pues algo debía saber, porque cuando se marchó Vicente Fernández, no se sabe si lo cesaron, si se fue, bueno, más bien parece que llegaron a un acuerdo para que se marchara, y empezó a trabajar para Servinavar, lo cual es majestuoso, que un tío salga de presidente de la SEPI con cientos de miles de empleados, más indirectamente dependiendo de él, y se vaya a trabajar a una compañía de construcción de Navarra con 9 empleadillos. Es una cosa que no ha pasado nunca. Bien, algo debía saber María Jesús Montero, porque contrató a unos detectives. Contrató a unos detectives para ver qué estaba pasando, qué organización paralela pudiera haber en la SEPI. Y como resultado de ese trabajo de los detectives, se cargó, liquidó, no solo a Vicente Fernández, sino a 5 colaboradores suyos que estaban en la cúpula de la SEPI, y entró allí con la guadaña la señora esta que balbucea todo el tiempo. Bueno, eso significa muchas cosas. Para los que están investigando esta trama de consecución de ayudas en la SEPI, esto lo deja todo bastante clarito. Mediaciones Martínez es la sociedad tapadera que utilizaron el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Anchón Alonso, el socio de Cerdán, y Leire Díez, para ocultar las mordidas que se llevaban por el amaño de ayudas públicas. Entre 2021 y 2023, el año clave fue 2022, las cuentas de Mediaciones Martínez se dispararon, hasta tal punto que la trama multiplicó por 10 sus ingresos, solo en ese año. Lo hizo sin ningún empleado, cero. Pasó de ingresar 47.000 euros en 2021 a $500.000 en 2022, gracias al cobro de comisiones, según el auto del juez. La investigación da por acreditado que bajo la sociedad Mediaciones Martínez, la trama cobraba sus servicios para ayudar a empresas a conseguir ayudas o contratos públicos, aunque ninguno de ellos figure como administrador. En el mismo domicilio social de la calle Serrano, en Madrid, están hasta 50 empresas, en un piso de 197 metros cuadrados de 3 habitaciones y 3 baños. Solo cuando estalló el caso Koldo el 21 de febrero de 2024, el gobierno reaccionó, pero no para depurar responsabilidades y esclarecer los hechos, sino para tapar la trama de corrupción dentro de la SEPI. ¿Cómo lo hicieron? Eliminando a todos los altos cargos que favorecían a clientes de Vicente Fernández. Bajo las órdenes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prescindieron en la sociedad estatal de al menos 5 directivos vinculados a su expresidente. En vez de denunciar los hechos a la Fiscalía, contrataron incluso detectives para saber más de las actividades paralelas de sus directivos. La primera despedida fue Leire Díez, como directora de Relaciones Institucionales de Correos, dependiente de la SEPI. Vicente Fernández llegó a cobrar hasta 7.000 euros al mes a clientes por conseguirles fondos públicos de la Unión Europea. Y a todo esto el gobierno pactaba o recolocaba a los implicados. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Mediaciones Martínez. Mediaciones Martínez, son las empresas que mejor van en España, parece. Sí. Bueno, esto es, yo creo que hay que hacer un poco de labor divulgativa, que es la SEPI. Hablamos de la SEPI como si fuera una empresa. Normalmente está presidida por una de las personas de confianza del presidente de gobierno, porque es uno de los puestos más deseados de la administración. Cobran un pastizal. Cobran un pastizal y el inmenso poder que tienen. Vamos a recordar que la SEPI tiene Correos, tiene Navantia, que fabrica barcos, Unosa, Mercasa, todos los mercados centrales de España, Televisión Española. Pero es que la SEPI además participa en otras grandes empresas, y más con este gobierno que ha intentado meter la zarpa en empresas privadas que iban estupendamente. Indra, Telefónica, IAG, Iberia, Enagas. Entonces, vamos a ver, la SEPI que se creó, cuando llegó el Partido Popular al gobierno, estas empresas que eran deficitarias se revalorizaron y muchas de ellas se vendieron a capital privado porque se quitaba el Estado el tener esas empresas que en principio eran deficitarias. Ahora mismo, con la gestión del Partido Socialista, son empresas todas hechas una ruina, la gran mayoría. Por ejemplo, Correos, como bien saben.
Pues este hombre, al parecer, no le vale con tener un puesto muy bien remunerado y tener un inmenso poder, sino que parece que han tejido una enorme maraña de corrupción, con lo cual, con todo lo que estamos hablando, con ese jardín que hay montado, el Partido Socialista, pues esto va a estar también relacionado con altos cargos de gobierno, sino con su presidente o con su vicepresidenta. Es una cosa muy seria. Estamos hablando aquí de muchísimo dinero. A ver, Pérez. Yo creo que ya no solamente la corrupción, que es muy grave, ¿no? Y lo que estamos viendo, el cómo manejan los fondos públicos, los contratos públicos y todo eso, sino a mí también me hace pensar otra cosa que es la impunidad, ¿no? El sentimiento de impunidad que tenían para ser tan cutres. Es decir, pero señores, si es blanco y en botella, es decir, te iban a pillar, pero no, y seguro estar sorprendidos diciendo, o sea, debían de tener una sensación de impunidad, y esa sensación de impunidad, ¿qué te la da? Y lavaban las cosas dentro de casa. Claro, eso es, ¿no? Entonces, esa sensación de impunidad, pues, hombre, te la das si estás en un país donde no hay Estado de Derecho y donde tú formas parte o tienes comprado a la justicia y a la policía, pero es que no es el caso de España. Entonces, la sensación de impunidad es el que les daba esa seguridad, ¿quién era? El presidente del gobierno y el gobierno entero, el Partido Socialista. O sea, que para mí es la clave, una vez más, de cómo esto es una mafia y cómo está todo relacionado y cómo al final todo encabeza a Pedro Sánchez, a Zapatero y al Partido Socialista como una gran mafia de todo lo que estamos viendo, porque es corrupción, es malversación de fondos, es tratos a favor, es abusos sexuales, lo tienen todo. Es que lo tienen todo. Bueno, vamos con la planta peor, la planta más carnívora del jardín de corrupción de Pedro Sánchez, que es lo que se ventila en la Audiencia Nacional a propósito de si en el partido había financiación ilegal o no había financiación ilegal. El juez que lo lleva, Ismael Moreno, hoy ha ordenado la apertura de una pieza separada y secreta sobre el dinerito que se repartían en los sobres, con las chistorras, las lechugas, los soles, esas cosas. El PSOE ya ha entregado al magistrado un listado de todos los pagos. Esto es muy divertido porque apretaron al juez y el juez acabó diciendo, no, mire, los directivos, los cargos de medio pelo, los que eran becarios, es que me da igual, los colaboradores voluntarios, todos los pagos que han hecho ustedes en metálico de 2017 a 2024. Bueno, pues ya tienen la lista en el juzgado. Ahora se trata de ver si la lista cuadra, se trata de ver si lo que el partido dice que ha metido en los sobres encaja y quién lo ha recibido, si es correcto todo o no, o si aprovechando el barullo entraba dinero que llegaba ilegalmente al PSOE, por ejemplo, esta señora Carmen Pano, que asegura que llevó 2 bolsas de basura con 45.000 euros cada una, pues si eso también servía para ser repartido. Bueno, es un disparate todo, porque el señor que fue a declarar como gerente en aquel tiempo del PSOE, que ahora es el presidente de la empresa del uranio, un tío que sabe de uranio lo que Homer Simpson, pero da igual, ahí le van porque había que pagarle el favor de haber sido el gerente del manicomio este que tenían montado. Bien, este dijo que contrataban a una empresa de caudales para que fuera al banco a recoger 1 millón de euros, lo llevara al partido, luego se lo llevaban al secretario de organización y ahí estaba una chica muy hacendosa que se llama Celia, que lo iba contando y metiendo en sobres y que llamaba por teléfono a las mujeres o al que estaba ese día en casa. Oye, a ver si pasáis a recoger la pasta, que tengo el cajón con un morterón de dinero que no sé qué hacer con ello. Bueno, para muchos, ese es el Rubicón. Si hay una imputación efectiva del PSOE por financiación ilegal, Sánchez va a tener que dimitir porque, hasta donde yo sé, es secretario general del PSOE. No seas ingenuo que va a dimitir, esto no va a dimitir por nada. Eso es lo que ha dicho Rufián y lo que dice Yolanda Díaz en esos ataques de supuesta dignidad que le dan. Yo creo que estamos viviendo una degradación económica máxima, degradación política y degradación moral que afecta, que hace al final que el Estado y la nación esté tocada, esté con la moral bajo mínimos. La financiación ilegal, evidentemente, es un límite que ellos han puesto.
Pero es que al final volvemos siempre a Sánchez. Sánchez está presente en todo esto. Se dice que Sánchez elige mal los colaboradores, que Sánchez tiene mala suerte, que Sánchez, en cambio, actúa rápido con la corrupción. Yo vengo diciendo hace tiempo, Sánchez es lumpen, Sánchez es corrupción, Sánchez es degradación. Es imposible que alguien que ha salido de los más bajos fondos de esta sociedad, relacionado con la prostitución, con lo más sucio que hay, se comporte como una persona digna. Si el líder supremo es así, el resto de colaboradores ven el campo abierto para hacer lo que les dé la gana. Sí, volvemos otra vez a lo de las prácticas mafiosas, ¿no? Es decir, llevo en Vox desde el principio y no se usa el efectivo, ¿no? No se usa, es decir, y que el Partido Socialista diga no, que saco 1 millón de euros para ir... Bueno, en primer lugar habrá que ver si es verdad y si coincide, ¿no? Y si la suma de todo lo que tiene, si lo tiene. Pero claro, ¿y cómo demuestran lo demás? Si es que estamos viendo casos que llevan el efectivo lo usan para no dejar rastro, está clarísimo. Me entra por efectivo y no lo declaro, y lo saco en efectivo y no lo declaro. Es para lo que usan el efectivo. Si quisiesen ser un partido limpio, si quisiesen ser un partido honrado, no lo harían. Entonces, te recuerdo que a los españoles nos han prohibido hacer pagos en efectivo. Claro, y encima, es decir, a ti lo que tú no puedes hacer, yo sí. Lo que tú no puedes hacer como español, lo que tú no te dejo hacer como empresa, yo, Pedro Sánchez y yo, Partido Socialista, yo lo valgo. Sí lo hago. ¿Por qué? Porque nosotros, por ser socialista, somos feministas y somos buenos. Entonces también lo podemos hacer, ¿no? Y además esto es igual de auténtico que el feminismo supuesto que tienen. Ellos en 2021 aprobaron un código ético en el que expresamente se prohibía el pago en efectivo. O sea, esto lo aprobó el Partido Socialista en un congreso suyo. Pues ya vemos, igual que el feminismo, de sentido. Sí, pero claro, luego repartimos 1 millón, no se sabe el tiempo, pero el método... Y es que además Pedro Sánchez llegó al gobierno por esto. Me imagino el careto del magistrado, con todos los respetos, careto, perdón, la cara del magistrado Ismael Moreno cuando oye relatar a gerente del partido que se gastaban una pasta en contratar a una compañía de caudales para traer el dinero del banco a la oficina, a Ferraz. Eso no lo hace nadie, pero no en España, en el mundo occidental. No lo hace nadie, se paga por transferencia, a algunos les das unas tarjetas de gastos para que lo hagan vía tarjeta, que paga el PSOE y ya está, y me parece muy bien. Pero, tío, pero esto qué disparate es, ¿no? Contratar a una compañía de caudales para que traiga el dinero, yo lo ensobro, tú lo vienes a buscar. En algunos casos hay prueba documental de una de las mujeres, creo que era la de Ábalos, la mujer oficial de Ábalos, no me acuerdo muy bien, que dicen, como no me va bien ir al PSOE, a Ferraz, manda un motorista que lo recoja. Patricia, la mujer de Coldo. Patricia Uriz. Patricia Uriz. Gracias. Pues fíjate tú la seriedad del asunto. Va el motorista, que vengo a recoger soy el mandadero, que vengo a recoger unos sobres para mi señorito Coldo. Toma, hijo. Ahí es que además nadie se cree que esto, porque además ni siquiera es práctico, que no es práctico. Es decir, porque al final todas estas cosas tienen que ser exactas. Entonces, si tú tienes un gasto de 83,22 céntimos, a ti te tienen que dar 83,22 céntimos. Y luego, ¿cómo lo tratas eso en tu declaración? Porque, claro, tú tienes y estos habrán pasado al juez lo que ha salido. Claro. Pero lo que ha entrado. ¿Pero cuánto ha entrado? ¿Cómo ha entrado? Si es que bueno, ahí hay una cosa muy sospechosa. Yo siempre lo digo, que no me cuadra. ¿Por qué la justicia ha tenido tan poco interés en identificar a alguien de Ferraz, que es el que recoge la pasta de la señora esta Pano, que se tomó la molestia de irse a un notario a declarar que había llevado eso por orden de Aldama, que luego lo ratificó en un juzgado, pero que más allá de decir que lo entregó en la planta 2 a un señor que ya la estaba esperando, pues no aclaró gran cosa más, pero vamos a ver, pues es cuestión de identificar a los que trabajan en Ferraz y que esta señora diga, a este es al que le entregué el sobre, ¿no? Pues eso no se ha hecho, no entiendo muy bien por qué, porque mira que ha pasado tiempo desde que sabemos de que esta mujer nos contó sus 2 entregas de dinero en efectivo. Sí, de 90.000 creo que era. 90.000 en total. 90.000 euros. Cada una. Es que acabamos de hablar del presidente de la SEPI, que son cientos de millones de euros al año. Hemos hablado, que la tenemos ahí un poquito olvidada, pero es gorda, la trama de hidrocarburos. Sí. Son 100 y pico millones de euros. Es que, ojito, la señora Pano, que era una empresaria, ha denunciado, había entregado 90.000, según ella.
es que estamos hablando de unas magnitudes enormes en otros casos. Y al final es que está todo enmarañado. Esto es una tela de araña gigantesca y tupida. Y quedan expedientes por salir de la UCO, ¿eh? Quedan Claro. algunos. El de Ángel Víctor Torres, por ejemplo, es uno de los que queda. Interesante, porque este mantuvo contactos con la trama de hidrocarburos, por eso me he acordado cuando usted lo contaba, para una refinería en no sé qué sitio, y parece que alguien le quiso corresponder el buen trato en general con la trama corrupta de los hidrocarburos con lo que le hacía más ilusión en su vida, que era ser ministro. Pues ya lo ha conseguido. Seguramente incluso había petróleo que vendría de Venezuela, donde vuelve a salir Zapatero, porque el petróleo venezolano no se vende ahora mismo en el mundo occidental. O sea, que es todo. Es todo esto. Y tampoco cuela que Sánchez no lo sepa, es que son presidentes autonómicos que han tenido problemas en sus tal, que van a perder las autonomías, entonces les meto de ministros para que sigan ahí en el ajo. O sea, que es que todo efectivamente apunta a Sánchez. Y por lo que también estamos viendo a ZP, ¿no? Es decir, que no son cosas aisladas, sino que van de la mano. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia y su interés. Pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Santos Cerdán ha dejado hoy en bien poca cosa a los santos inocentes. Ha aprovechado su comparecencia en el Senado, para contestar algunas cosas de una manera airada y a otras pues no contestarlas. Por ejemplo, en lo que toca a su participación en los delitos que se le imputan, nada, él no tiene nada que ver con Servinavar. Él dice que es víctima de un proceso inquisitorial en el que se vulneran sus derechos fundamentales y ahí mete en el mismo saco al Supremo, a la UCO, a la prensa e incluso a su partido, donde dice hay algunos que intentan marcharle con falsedades. Dice que esto se debe a un Estado profundo que opera en España y que actúa contra él porque se fue a Bruselas a hacerse una foto con Puigdemont. Bueno, y más allá de desvincularse de Servinavar, algo que ya había hecho con anterioridad, Santos Cerdán ha dejado muchas cuestiones en el aire. Por ejemplo, si estuvo presente y si existió esa reunión con Otegi en un caserío, o por qué dimitió de su escaño si él era inocente, como ha declarado hoy en el Senado. Sobre lo que sí ha respondido Santos Cerdán ha sido sobre su mujer para defenderla y también, ojo, sobre Leire Díez. También ha asegurado que al menos durante su etapa como secretario de organización no ha habido financiación ilegal en el PSOE. Mentira lo de que la Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, gastar y gastar. Yo le pido respeto hacia mi mujer. Señora Leire Díez, Sí. Se merece que le tengan también respeto y le llamen por su nombre y no la Bueno, Fontanet. la señora Leire Díez, pero usted me ha entendido. Digo yo. Y ella también lo Tampoco sabe. estamos en los 7 últimos años el Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente. ¿Usted trataba con Koldo o trató en alguna ocasión asuntos relacionados con empresas, contratos o adjudicaciones públicas? ¿Llevó Koldo García Izaguirre en un Toyota blanco al entonces candidato a la investidura Pedro Sánchez y a usted mismo desde el aeropuerto de Bilbao hasta un caserío para que se reunieran con Arnaldo Otegi? ¿Sí o no? No responde, señor Cerdán. Santos Cerdán acudía hoy al Senado, podía no haber contestado nada porque está incurso en una causa penal como imputado, pero ha hecho un amago, sin entrar a rebatir detalles concretos de las cosas que se le imputan, sí ha querido hacer saber a todo el mundo que lo suyo es la venganza de un Estado profundo porque se hizo una foto con Puigdemont en Bruselas. Por lo demás, en todo es inocente. Él no es para nada socio de Servinavar y no ha metido la mano en la caja. Entonces, dice que el partido le ha dejado solo, que todo el mundo le está dando la espalda. Incluso ha llegado a decir hoy en el Senado, bastante molesto, que más vale estar solo que mal acompañado. El que fuera secretario de organización del PSOE no excluye al partido entre los que dice que le persiguen. Cerdán insiste en que no tiene nada que ver con Servinavar, ni una sola acción, pero hay un contrato firmado que encontró la UCO en la sede de Servinavar, mediante el cual pasa a ser copropietario de la empresa en un 45% del capital. Luego, en segundo lugar, está el tema de los audios. Dice que los audios que le incriminan son falsos, que están falseados. Y ahí está retorciendo la interpretación
de 4 peritos de la Guardia Civil que dan plena veracidad a estos audios, especialmente requeridos por el instructor. Poco para la avalancha probatoria que se cierne sobre Santos Cerdán. Él se refugia en que está siendo investigado por una inquisición que vulnera sus derechos fundamentales de diputado, cosa que por cierto ya no es. Y miente Cerdán cuando dice que no sabe por qué delito le persiguen. Pues claro, está en el auto que le mandó a la cárcel. Es de sobra conocido y le ha costado estar 5 meses de prisión provisional. Suficiente, digo yo, que para que uno se entere de qué delitos le están imputando. Además, el hecho de que investiguen sus dispositivos, y ahora se queja airadamente, pues es lo que harían con cualquier ciudadano en el mismo caso. Lo de diputado, eso sobra, porque ya sabemos que él dimitió. Que él le presionó para hacerlo, es su problema. Al igual que dimitió de todos sus cargos orgánicos en el partido de Sánchez. En el relato de inocencia de Cerdán no hay datos alternativos ni sobre el calificativo de otros que les calificaban de gastones del dinero de la trama, y también tampoco hay demasiada claridad sobre por qué decían a otros que Paqui, la esposa de Cerdán, era muy conocida por las vendedoras del Corte Inglés. Un detalle tonto, si se quiere, pero es uno de esos detalles que a la ciudadanía corriente se le quedan grabados cuando vota. Y además el juez Ismael Moreno ha declarado secreta la pieza separada del caso Koldo, que investiga los pagos en metálico a todos los trabajadores del partido entre 2017 y 2024, durante los últimos 7 años. El juez lo ha hecho, dice, ante la gravedad de los hechos que investiga. La Audiencia Nacional da este paso después de que ayer el partido entregase en un pendrive las cuentas de los últimos 7 años de los pagos a todos los trabajadores, no solo a los altos cargos. Este es el motivo preciso por el que el partido pedía mantener secreta la causa, que hoy el juez estima como racional, lógico, fundado y necesario. Moreno, que asumió este caso después de que le diese traslado el juez del Tribunal Supremo, cree que no está claro el origen del dinero en metálico del que disponía el partido para pagar los gastos de sus dirigentes. Y las investigaciones judiciales señalan ahora a la empresa Mediaciones Martínez como la tapadera que utilizaban Anchón Alonso, el de Servinavar, Leire Díez, la Pocera, etcétera, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Todo ello para ocultar las mordidas que obtenían por favores prestados frente a esa gran corporación de la empresa pública que es la SEPI. En el tiempo de la presidencia de Vicente Fernández al frente de la SEPI, la empresa multiplicó por 10 pues, todo lo que obtenía como ingresos, presuntamente pues, con el amaño de ayudas públicas. El gobierno lo sabía, y ahí viene lo peor, porque María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, investigó mediante detectives las actividades paralelas de esta trama e incluso purgaron a 5 directivos. Mediaciones Martínez es la sociedad tapadera que utilizaron el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Anchón Alonso, el socio de Cerdán, y Leire Díez, para ocultar las mordidas que se llevaban por el amaño de ayudas públicas. Entre 2021 y 2023, el año clave fue 2022, las cuentas de Mediaciones Martínez se dispararon, hasta tal punto que la trama multiplicó por 10 sus ingresos, solo en ese año. Lo hizo sin ningún empleado, 0. Pasó de ingresar 47.000 euros en 2021 a $500.000 en 2022, gracias al cobro de comisiones, según el auto del juez. La investigación da por acreditado que bajo la sociedad Mediaciones Martínez, la trama cobraba sus servicios para ayudar a empresas a conseguir ayudas o contratos públicos, aunque ninguno de ellos figure como administrador. En el mismo domicilio social de la calle Serrano, en Madrid, están hasta 50 empresas, en un piso de 197 metros cuadrados de 3 habitaciones y 3 baños. Solo cuando estalló el caso Koldo el 21 de febrero de 2024, el gobierno reaccionó, pero no para depurar responsabilidades y esclarecer los hechos, sino para tapar la trama de corrupción dentro de la SEPI. ¿Cómo lo hicieron? Eliminando a todos los altos cargos que favorecían a clientes de Vicente Fernández. Bajo las órdenes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prescindieron en la sociedad estatal de al menos 5 directivos vinculados a su expresidente.
En vez de denunciar los hechos a la Fiscalía, contrataron incluso detectives para saber más de las actividades paralelas de sus directivos. La primera despedida fue Leire Díez, como directora de Relaciones Institucionales de Correos, dependiente de la SEPI. Vicente Fernández llegó a cobrar hasta 7.000 euros al mes a clientes por conseguirles fondos públicos de la Unión Europea. Y a todo esto el Gobierno pactaba o recolocaba a los implicados. José Luis Rodríguez Zapatero se comunicaba con el empresario vinculado a Oplos Ultra, Julio Martínez, a través de un teléfono prepago. El debate asegura que este era el modo de comunicación habitual entre ambos y que el expresidente del Gobierno se deshizo de este terminal justo después de ese encuentro clandestino en El Pardo. Julio Martínez fue precisamente detenido 72 horas después. Desde entonces, el entorno de Zapatero se ha esforzado por negar que el encuentro tuviese que ver con ese arresto, llegando incluso a hablar de información calumniosa. Génova ya pidió ayer explicaciones sobre este asunto y hoy lo ha hecho la presidenta madrileña. Las noticias escandalosas que están saliendo estos días del entorno del expresidente Rodríguez Zapatero, que debería dar cuenta si va a seguir representando al Reino de España, debería dar cuentas ante los medios de comunicación, el Congreso y el Senado, para que conociéramos qué interés le mueve a representarnos con tantos pactos, con tantos países y tantos negocios. La crisis de los abusadores en el PSOE, o el Me Too, como quieren llamarle algunos, parece que va increciendo, que no amaina, es más, que toma un giro inesperado, porque en el partido se abre paso la tesis de que Sánchez solo protege a los que están cerca de él, a los señalados, a los implicados, pero que son próximos a Sánchez en la Moncloa, y que, sin embargo, y por contra, abandona a su suerte los casos de presuntos abusadores del partido, que esos no son protegidos. Ahí viene un nuevo reproche de no se sabe ya si son las feministas o los propios amigos de los que han sido señalados con el dedo. Si lo que pretendía el presidente del Gobierno era calmar las aguas, hizo totalmente lo contrario. Los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. El goteo constante de denuncias por acoso sexual ha provocado una fractura enorme entre Moncloa y Ferraz. El sector feminista del PSOE considera que la gestión está siendo nefasta con las militantes. Ahora no pueden evitar pensar en todos los supuestos que podrían darse mientras estas denuncias no paran de salir. Lo que realmente alimenta el enfado y la preocupación es qué pasaría si este acoso ocurriera en Moncloa y las afectadas no fueran socialistas. ¿Las víctimas quedarían en un limbo? ¿Cómo deberían proceder? Desde el PSOE están dolidos porque toda la culpa recae en el partido, cuando todo empezó en la Moncloa hace 5 meses, con las denuncias contra Paco Salazar. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE dijo que acompañarían a las mujeres militantes en los procesos judiciales, que tienen el canal antiacoso y que les dan la seguridad para que denuncien. Las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos. Es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Pero ahora las militantes se preguntan, ¿quién lo hará con aquellas que no son afiliadas? El mensaje que intentan trasladar de tranquilidad mientras los casos de acoso sexual estallan no convence internamente. En Ferraz hablan de ficción, dicen que el descontrol interno es total, que ya no hay ningún tipo de orden y advierten, habrá más casos y denuncias de acoso. La secretaria de organización no se libra. Rebeca Torró se negó a llevar a la Fiscalía las denuncias contra Paco Salazar y dentro del partido lo comprenden porque, al fin y al cabo, ella es muy amiga de Salazar. Consideran que todos estos comportamientos hacen que se antepongan los intereses del Gobierno a los del PSOE. Y aseguran que lo único que tendrán cuando se vaya Pedro Sánchez será Ferraz, pero a él no le importa nada, con tal de seguir 5 minutos más en Moncloa. Eso lo dicen desde su propio partido. Bueno, ya saben que el goteo de casos de acoso dentro del Partido Socialista es continuo y esta tarde ha trascendido uno nuevo, una nueva denuncia contra el secretario general del Partido Socialista en Palma, hombre además de confianza de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol. Los hechos se remontan precisamente al momento de su proclamación como secretario general el pasado mes de mayo. Todo según la denunciante, ambos se vieron después de ese momento en una reunión y ella, disgustada con el resultado
invitado se lo comunicó. Él mantuvo, según ella, en esa reunión una actitud hostil y agresiva, llegándole a provocar a la denunciante un ataque de ansiedad que la obligó a ir a urgencias. La denuncia fue archivada por 3 instancias internas y permanece sin respuesta por parte de la dirección del partido en Ferraz. Y además, Pedro Sánchez califica como error histórico la decisión de Bruselas de dar marcha atrás con los coches de combustión, cuya venta estaba prohibida, según el calendario de la Unión Europea, a partir del año 2035. Sánchez cree que este girón, que este volantazo va a salir muy caro y que la excusa de la competitividad no funciona. Ya saben que Bruselas, en gran parte presionada por el sector automovilístico y también por países como Alemania, ha decidido postergar esa decisión, ese veto al coche de combustión. A cambio, todas las empresas tendrán que trabajar con carbón verde. No es un freno al crecimiento económico, al contrario. No es una carga económica, no es, por tanto, un lujo al cual podemos hacer frente cuando crecemos, pero no cuando las cosas vienen mal dadas. Bien, en el contexto español, precisamente, además, estamos creciendo. En definitiva, lo que quiero decir es que proteger el clima significa proteger la prosperidad, proteger el empleo, proteger las infraestructuras. Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad. Y en la página internacional, el presidente americano Donald Trump ha explicado hoy que habrá un bloqueo naval para los buques petroleros venezolanos que salgan o que entren al país y que sean previamente sancionados por Washington. Esa es la nueva escalada de su campaña de presión sobre el gobierno de Caracas. Hoy ordeno, dice Trump, un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Eso es lo que escribe en la red Truth Social el propio Trump, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana. Aquel bloqueo fue calificado por el dictador Maduro de robo descarado. Sin embargo, en la Casa Blanca señalan que el buque decomisado estaba relacionado con Irán y con Hezbollah. Y hoy las universidades británicas están de enhorabuena. 5 años después, Reino Unido vuelve al programa Erasmus y todos sus estudiantes van a poder disfrutar de los beneficios de este programa, que incluye estancias en otros países de la Unión Europea, ya sea para prácticas o para programa universitario. Con el Brexit, Reino Unido cerró precisamente las puertas a este programa de intercambio, pese a ser el tercer país que más estudiantes acogía. España es el primero. La decisión, que entrará en vigor en el año 2027, es claramente un paso más dentro de ese acercamiento entre Reino Unido y Bruselas. Y en la página de Sociedad, operación antiocupas en el Instituto B9 de la localidad de Badalona, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han desalojado en ese instituto que se había convertido en el mayor asentamiento de migrantes ilegales de Cataluña, donde habían llegado a vivir cerca de 500.000 de personas y que en este momento apenas residían allí, unas decenas. Pues ha sido una operación monumental que ha durado 3 horas y en la que han sido detenidos 19 migrantes por vulnerar la ley de extranjería y porque algunos tenían resoluciones judiciales pendientes. Se han identificado a otras 54 personas. Obviamente hubo movimientos sociales que apoyaron a los ocupas y que trataron de impedir esta operación, que poco después ha sido seguida por algún otro municipio no muy lejano a Badalona. Así la contaba el alcalde del PP de Badalona, Xavier García Albiol. Esta desocupación no va contra nadie en función ni de su origen, ni de su color de piel, ni de su nacionalidad. Va contra una ocupación ilegal, una ocupación masiva que estaba generando problemas graves de convivencia, de inseguridad y de delincuencia. Badalona no puede ser ni va a ser refugio para la ilegalidad ni para comportamientos de personas conflictivas. Pedro Sánchez y sus socios de gobierno dicen que hemos de acoger a todo el mundo sin ningún tipo de control. Pues ahora le corresponde a Pedro Sánchez buscarles vivienda a estas personas.
Bueno, Marina, así que la palabra arancel está de enhorabuena, aunque Trump no se vaya a enterar porque para él esos son tariffs. Así es. De la Fundeo RAE, la Fundación del Español Urgente, ha seleccionado este término económico que ha saltado del papel salmón a todos los diarios como la palabra del año, como el término favorito y más utilizado en el año 2025. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, en primer lugar por su presencia mediática, pero sobre todo por el impacto y la preocupación que ha tenido en la ciudadanía de toda la Unión Europea. Entre las finalistas que finalmente han dejado paso a arancel han estado Trump, apagón, tierras raras o generación Z. Arancel sucede como palabra del año, adana y polarización. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran continuar con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes con Sandro Meco. Hasta mañana.